José Pedro Castillo Terrones es un político, profesor y dirigente sindical peruano que se desempeña como presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021. Llegó a ser dirigente nacional del magisterio peruano y, según declaraciones del mismo Castillo, durante su juventud llegó a ser rondero. Como docente de primaria y presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, alcanzó prominencia a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial de 2017. Castillo fue miembro del Comité Regional de Cajamarca de Perú Posible, partido por el cual postuló en 2002 a la alcaldía de Anguía sin conseguir éxito. En 2021, postuló a la presidencia de la República por el partido político Perú Libre y logró el primer lugar en la primera y la segunda vuelta, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Desde que asumió la presidencia, Castillo se ha caracterizado por evadir a la prensa con el argumento de que ellos distorsionan maliciosamente la información. Su primera entrevista como presidente fue con el periodista César Hildebrandt 6 meses después de haber iniciado su gobierno. Castillo ha sido duramente criticado por nombrar como funcionarios a personas cuestionadas, polémicas, no idóneas para los cargos e incluso a algunos con serias acusaciones y con antecedentes judiciales y penales. Se enfrentó a 2 procesos de vacancia presidencial en el Congreso, los cuales no lograron alcanzar los votos necesarios para destituirlo de su cargo. Actualmente afronta 6 investigaciones fiscales por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, encubrimiento personal, plagio y contra la tranquilidad pública. Vida personal. Primeros años y educación. Nació en el poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota en el departamento de Cajamarca. Es el tercero de 9 hermanos, hijo de Ireño Castillo Núñez y Mavila Díaz Terrones, agricultores de condición analfabeta. Durante su infancia, Castillo a menudo tuvo que equilibrar su educación con el trabajo agrícola en casa. Cursó sus primeros estudios, del primer al tercer grado, en la Escuela Rural número 10465 de Puña y concluyó su educación básica en la Escuela Rural Vecina número 10475 del caserío de Chugur, distrito de Anguía, provincia de Chota. Sus estudios de secundaria los realizó en el Colegio Arturo Osores Cabrera. Durante su adolescencia y juventud, Castillo viajó por todo el Perú para obtener fondos para sus estudios. A partir de los 12 años, cada año él y su padre caminaban 140 kilómetros para realizar labores estacionales en los cafetales de la Amazonía peruana. Para pagar sus estudios, Castillo vendió helados y periódicos y limpió habitaciones de hoteles en Lima. Estudió en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Maata Contreras de la provincia de Cutervo y es bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo, donde también obtuvo un magíster en Psicología Educativa. Anteriormente se había desempeñado como profesor de primaria desde 1995, habiendo trabajado en la institución educativa primaria número 10465 ubicada en Puña, Tacabamba. Además de enseñar, era responsable de cocinar para sus alumnos y limpiar su salón de clases. Según Castillo, la comunidad construyó la escuela después de no recibir asistencia del gobierno. Familia y religión. Contrajo matrimonio en el año 2000 con la profesora Lilia Ulcida Paredes Navarro, su pareja desde la adolescencia, con quien tiene 2 hijos, Arnold y Alondra. Forma parte también de su familia nuclear Jennifer, quien aunque es hermana menor de Lilia fue criada como una hija más por la pareja a la muerte de su madre. Los Castillo vivían en una casa de 9 habitaciones en el distrito de Chugur, cuidando vacas y cerdos, y cultivando maíz y papas. Es un habitual participante de la fiesta patronal de Anguía, donde es devoto de la Virgen de los Dolores. Hace unos años, influido por el entorno familiar de su esposa, se congregó en la Iglesia Evangélica Nazareno, aunque posteriormente retomó las tradiciones católicas. Activismo. Castillo ha sido dirigente sindical en el magisterio peruano por más de 2 décadas a nivel distrital, provincial, regional en Puña, provincia de Chota.
Fue elegido presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Posteriormente sería secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Huelga magisterial de 2017. Castillo fue dirigente magisterial durante la huelga de 2017, que buscaba el aumento de remuneraciones, el pago de la deuda social, la derogatoria de la ley de la carrera pública magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educación. Las huelgas se extendieron por varias partes del sur del país y debido a que se estaba prolongando, se llamó a la ministra de Educación Marilu Martens, el presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala, los 25 gobernadores regionales y la Dirección Regional de Lima. A pesar de llegar a un acuerdo, la huelga continuó. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se ofreció como mediador, invitando a los delegados de los maestros a reunirse con él en Palacio de Gobierno. Solo los dirigentes del CEM fueron recibidos, junto a los dirigentes del Cusco, mas no a los representantes de las bases lideradas por Pedro Castillo, a quien el ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias insistió en relacionarlo con el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, lo que Castillo negó, aduciendo que fue rondero en su natal Cajamarca, es decir, había pertenecido a la organización campesina que combatió al grupo terrorista Sendero Luminoso. Debido a ese rechazo, la huelga arreció aún más, con la llegada a la capital de los maestros huelguistas desde diferentes puntos del país, los que realizaron marchas en la ciudad y concentraciones en la Plaza San Martín. En agosto de 2017, el ministro del Interior Carlos Basombrío presentó ante el Congreso peruano un informe titulado La infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio, en el cual figuraban fotografías y registros elaborados por la Dirección contra el Terrorismo en los que se ve a Castillo junto a personas vinculadas al Comité Nacional de Reorientación del SUT, según la policía relacionado al Movadef, rama civil del grupo terrorista Sendero Luminoso. Además, se señala que en ese mes, la Procuraduría Pública del Mininter pidió a la Fiscalía que iniciara una investigación preliminar contra la presunta organización criminal Los Protestantes del Sur, que según Basombrío, estaría operando y desplegando sus actuaciones delictivas. A pesar de ello, Castillo negó estar involucrado con Movadef o con ARE y dijo que si alguna entidad colocó maestros de Movadef en las escuelas es responsabilidad del Ministerio de Educación. Afirmaciones que vinculan a Castillo con dichos grupos han sido refutadas por el propio Castillo y los principales medios de comunicación. The Guardian describió los vínculos a Sendero Luminoso como incorrectos, mientras que Associated Press dijo que las acusaciones de los medios peruanos de enlaces a Sendero Luminoso no tenían fundamento. The Economist señaló que al mismo tiempo que Castillo presuntamente trabajaba con grupos vinculados a Sendero Luminoso, también se asoció con legisladores de derecha de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, en la misma capacidad. El 24 de agosto de 2017, a pesar de que algunos maestros seguían en la huelga, el gobierno publicó un decreto supremo oficializando los beneficios acordados en las negociaciones. Y se advirtió a los maestros que si no retornaban a las aulas a partir del 28 de agosto, se procedería a la contratación de suplentes. El 2 de septiembre, Castillo anunció la suspensión de la huelga, pero aclaró que se trataría solo de una suspensión temporal, y que volverían a la lucha si se consideraba necesario. Sin embargo, para Ernesto Mezatica, que promovió la huelga en Cusco, y Naar da Silva Sánchez, dirigente en Cajamarca, Castillo saboteó la huelga por orden del CONARE. Candidatura presidencial. Antecedentes. En el año 2002, postuló por el partido político Perú Posible a la alcaldía de Anguía, sin éxito. Fue miembro del Comité de Cajamarca de Perú Posible, desde el 2005 hasta el 2017, cuando la inscripción de este fue cancelada. Después de su liderazgo durante la huelga de maestros de 2017, numerosos partidos políticos de Perú se acercaron a Castillo para invitarlo a ser candidato al Congreso. Aunque él se negó y decidió postular para presidente después de ser alentado por los sindicatos. Primera vuelta. En octubre de 2020,
se confirmó su candidatura a la presidencia de la República en las elecciones generales de Perú de 2021, por el Partido Perú Libre. Junto con Dina Boluarte y el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Posteriormente la candidatura a la segunda vicepresidencia de Cerrón fue declarada improcedente por el propio Jurado Nacional de Elecciones por cumplir condena de prisión por corrupción desde 2019. Durante una actividad partidaria en Huancayo, se reveló que dio positivo en COVID-19. Castillo se lanzó como candidato presidencial a mediados de 2020 y prometió que, de ser elegido presidente del Perú, cambiaría la Constitución Política de 1993, mediante la convocatoria de una asamblea constituyente. Con esto el Estado peruano tendría mucha más participación en la economía peruana, e impulsaría una revolución educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza pública. También declaró que desactivaría el Tribunal Constitucional si éste se oponía a la reforma constitucional, porque, según sus palabras, los magistrados defienden una constitución que ha terminado con todos los derechos y con el saqueo del país. Asimismo, mencionó cesar a la Defensoría del Pueblo, aunque luego señaló no querer desactivarla sino reforzarla, en beneficio de los más vulnerables. También propuso prohibir las importaciones de productos que se producen en el país. Dicha propuesta fue criticada por algunos políticos y analistas. Por ejemplo, el exministro Edgar Vázquez comentó que el planteamiento ya había sido aplicado en Perú en los años 70 e indicó, lo que ocurre es que cuando uno prohíbe importaciones genera escasez de productos, alza de precios, reducción de la calidad de los productos y genera, paradójicamente lo que el candidato Castillo quiere enfrentar, genera monopolios. Por su parte, el analista Franco Olcese, consideró la iniciativa como un mensaje bastante negativo para los consumidores. Asimismo, aseveró en abril de 2021, que de salir electo, le otorgaría el indulto presidencial a Antauro Humala, un político etnocacerista que fue sentenciado a 19 años de prisión luego de liderar la captura de una comisaría en Andahuaylas, que terminó con la muerte de 4 policías y un pistolero. Al concluir su primera campaña antes de las elecciones generales, Castillo realizó un cierre de campaña en el centro de Lima, comenzando con un mitin en la Plaza San Martín y finalizando con una marcha a caballo hacia la Plaza 2 de Mayo donde se reunieron cientos de simpatizantes. En el evento, dijo a los asistentes que de ser electo, los ciudadanos supervisarían sus políticas, además de que él solo recibiría el salario de un maestro y que buscaría reducir a la mitad el salario de los congresistas y ministros. Castillo obtuvo el 19% de los votos en la primera vuelta, colocándose en el primer lugar de la lista de 18 candidatos a la presidencia. Tras el sorprendente éxito electoral de Castillo, la bolsa de valores en Perú cayó un 3,2% y la moneda peruana, el sol peruano, vio caer su valor un 1,7%, su mayor pérdida desde diciembre de 2017 cuando se produjo el primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente de Bolivia Evo Morales felicitó a Castillo, afirmando que, ganó con nuestra propuesta, y al mismo tiempo, comentó que había hablado con él por teléfono anteriormente. El expresidente de Uruguay José Mujica también compartió la aprobación del éxito de Castillo en la primera vuelta de las elecciones. Segunda vuelta. De camino a la segunda vuelta electoral, Castillo afirmó haber comenzado su campaña electoral de inmediato y descartó firmar algún acuerdo como una hoja de ruta, similar a lo que hizo Ollanta Humala para las elecciones de 2011, a modo de moderar su discurso y sus propuestas de campaña, asegurando que iría en contra de sus principios. Castillo indicó que había trabajado un plan de gobierno que difería del entregado al JNE. Además, afirmó que él iba a gobernar durante los 5 años y no Vladimir Cerrón. Pero en una entrevista en RPP se contradijo y aseguró que seguiría con el plan de gobierno presentado en primera vuelta. Aseguró, al preguntársele si estaría dispuesto a firmar un documento para comprometerse a respetar su mandato, le restó importancia a la firma de papelitos. En abril de 2021, Jenny Vilcatoma, excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular,
denunció a Castillo ante el Ministerio Público por falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y falsedad ideológica, por lo que la Fiscalía abrió una investigación preliminar, todo ello dentro del contexto de campaña de la segunda vuelta electoral. Según registros públicos, Castillo fundó una empresa llamada Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOPSAC, la cual no señaló en su hoja de vida presentada al JNE. Ante la denuncia, Castillo aseguró que no consignó a la empresa porque no se acordaba de ella debido a que nunca operó, pero a pesar de ello, se indica que invirtió 18.000 soles. Esto se hizo público luego de la denuncia realizada por el periodista y columnista Alfredo Vignolo, quien luego de la denuncia recibió amenazas de muerte a través de redes sociales por simpatizantes de Castillo. Durante la campaña, Perú Libre denunció que Castillo recibió amenazas de muerte anónimas. A esto se sumó que el excandidato Rafael López Aliaga, al finalizar una manifestación en contra de la candidatura de Castillo, profirió amenazas de muerte contra el secretario del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, y contra el propio Castillo. El 18 de mayo, Castillo presentó en el distrito limeño de Puente Piedra al equipo técnico para la coordinación de su posible gobierno, entre los cuales se encuentran los abogados Dina Boluarte, Ricardo López Riso y Julián Palacín, la socióloga Anaí Durand, el ingeniero Juan Pari, el médico Hernando Ceballos, los economistas Celeste Rosas Muñoz, Andrés Alencastre y Rolando Vela, los físicos nucleares Modesto Montoya y Rolando Paucar, la lingüista Nila Vigil, el epidemiólogo Antonio Quispe, los docentes Carlos Gallardo Gómez, Marco Valera y Juan Raúl Cadillo León, así como al exfiscal supremo Avelino Guillén. Asimismo, después de visitar sus laboratorios Farbet, en Chincha, Pedro Castillo confirmaría la incorporación a su equipo técnico al veterinario Manolo Fernández. Además, esta información fue enviada en una nota de prensa. Sin embargo, horas después en comunicación con Canal N, lo negó y manifestó en la emisora de radio RPP estar molesto por una falsa foto donde aparece él durante un mitin de Castillo. El 2 de junio de 2021, el Financial Times no encontró similitudes entre su estilo de liderazgo con los vistos en Cuba o Venezuela, aunque sugirió que su estilo de gobierno sería más próximo al visto en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. El Financial Times también informó sobre la fuga de capitales de las personas y empresas más ricas en el Perú, aunque esas acusaciones no se confirmaron de inmediato. El New York Times informó de su victoria como el repudio más claro del establishment del país. Los resultados al 100% de la segunda vuelta electoral fueron publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales el martes, 15 de junio de 2021. Castillo, con el 50.125%, superó a Keiko Fujimori, quien obtuvo el 49.875% de votos válidos. Sin embargo, debido a los pedidos de nulidad de actas presentados por ambas organizaciones políticas, las autoridades electorales no podían dar como ganador a ninguno de los dos candidatos. Luego de autoproclamarse presidente electo en su cuenta de Twitter, Castillo se reunió con diversos gremios agrarios, con representantes de organizaciones políticas y civiles, con integrantes de la Asociación de Municipalidades del Perú, con decanos de los colegios médicos y hasta con el embajador de la República Popular China en el Perú. Finalmente, el 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones, luego de declarar improcedente los pedidos de nulidad, suscribió el acta de proclamación del candidato. Presidencia de la República. Tras resultar ganador de las elecciones generales, Castillo asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2021 en el Congreso de la República. Al día siguiente, juró de manera simbólica en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, y presentó a su primer gabinete ministerial, presidido por Guido Bellido. En sus primeros meses de gobierno, Castillo adoptó el uso de un sombrero de paja llamado chotano, un poncho y sandalias hechas con neumáticos viejos, aunque posteriormente dejó de utilizar dicha indumentaria. Desde el inicio de su gobierno, muchos de sus ministros comenzaron a ser cuestionados por diversos motivos: inexperiencia,
no tener el perfil adecuado para el cargo que desempeñaban, y por supuestos vínculos con grupos extremistas y organizaciones terroristas. Esto intensificó el enfrentamiento con un sector opositor en el poder legislativo, que exhortaba al presidente Castillo a realizar cambios en su gabinete para que se le otorgue el voto de confianza. El primer ministro en renunciar fue Héctor Béjar, quien dimitió a su cargo de canciller tras salir a la luz unas polémicas declaraciones suyas en las que acusaba a la Marina de Guerra de ser responsable por la actividad terrorista en el pasado, provocando protestas en su contra. Tras su renuncia, Castillo designó a Óscar Maurtua como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Esto no fue bien recibido por el Partido Perú Libre y su secretario general, Vladimir Cerrón, quien dijo que Maurtua no representaba el sentir de su partido. Pese a las polémicas, el gabinete Bellido recibió el voto de confianza del Congreso con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. Bellido finalmente presentó su renuncia en octubre de 2021 a pedido de Castillo, tras 69 días en el cargo. Castillo reestructuró su gabinete designando a la abogada, activista por los derechos humanos y expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como presidenta del Consejo de Ministros. El gabinete tuvo 7 cambios y pasó de tener 2 a 5 mujeres de un total de 19 ministerios. Vázquez se presentó ante el Parlamento el 25 de octubre de 2021 para exponer la política general del gobierno y pedir el voto de confianza. Sin embargo, el debate se postergó hasta el 4 de noviembre, debido al fallecimiento del congresista Fernando Herrera, de Perú Libre. Un día antes de reanudarse el debate y votación, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, renunció a su cargo tras haber sido acusado de organizar una fiesta por el Día de la Canción Criolla en su vivienda a pesar de las restricciones impuestas por su propio ministerio. Avelino Guillén juró en su reemplazo. Pese a esto, el gabinete Vázquez obtuvo el voto de confianza con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Esto evidenció un quiebre en la bancada, 16 de los 37 congresistas de Perú Libre votaron en contra. En enero de 2022, la premier Mirta Vázquez decidió renunciar al cargo, y en febrero del mismo año, Castillo toma juramento al nuevo premier Héctor Valer. Sin embargo, la designación de Valer como premier trajo duras críticas de congresistas de la oposición, y unas denuncias de agresión física hacia su esposa y su hija. Ante este escándalo, Valer presentó su renuncia al premierato, y luego, Castillo nombró como nuevo premier al entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres. El 30 de junio de 2022, renunció a la militancia en Perú Libre un día después de que el partido emitiera un comunicado pidiendo su salida como paso previo a la apertura de un proceso disciplinario. En el escrito se le acusó de promover la desunión de la agrupación y de implantar políticas contrarias al programa electoral. Ideología. Es socialista, populista y conservador en aspectos sociales, y un sector ultraconservador de la prensa lo califica de extrema izquierda por aceptar principios del marxismo-leninismo declarados en el ideario del Partido Perú Libre, aunque él mismo se define como progresista y no marxista. Si bien mantiene valores de izquierda sobre el gasto público y la política exterior, su política social es conservadora. Se ha mostrado contrario al enfoque de género en el currículum escolar de los estudiantes, la legalización del aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tuvo como propuesta electoral el elegir una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, heredada del régimen autoritario de Alberto Fujimori, diciendo que sirve para defender la corrupción a escala macro. En una entrevista con CNN, dijo que de ser electo mantendría conversaciones con las empresas multinacionales para asegurar que el 70% de las ganancias se quede para el país y se lleven el 30%, no al revés como es hoy. Respecto a la minería en Perú, Castillo también ha dicho que apoya la extracción de minerales en todo el Perú, donde la naturaleza y la población lo permitan, y que agradece la inversión internacional en estos proyectos. Además, ha pedido una regulación más estricta de los medios de comunicación en Perú.
Algunos analistas lo han comparado y calificado como el Evo Morales peruano, refiriéndose al exmandatario boliviano. Antes de ser presidente, Castillo llegó a afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro es democrático al existir un Congreso opositor. Y que son los mismos venezolanos quienes que deben resolver el problema de su país sin la injerencia de terceros. Posteriormente rechazó dar calificativos respecto al gobierno venezolano. Historial electoral. Candidatura municipal.